11 de marzo, cumpleaños de dos grandes artistas. Acá estoy mostrando el más joven que lamentablemente nos dejó. Katarina Nina Hagen, la gran Nina Hagen. Yo tengo una gata, se llama Nina, justamente por esta gran performer, gran artista alemana de lo que era la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, como se lo conocía en tiempos de la Guerra Fría, de la Cortina de Hierro. Bueno, hoy está cumpliendo 71 años este ícono de la música que estuvo en la Argentina en el año 1985, en el momento de furor, cuando se llevó a cabo el mítico festival de la Rock and Pop. Y en Texas nacía este señor acá, el gran Vinnie Paul, baterista, fundador, miembro, como decía, fundador de Pantera junto a su hermano, el querido también Dimebag Darrell, Rex Brown, banda crucial en lo que fue el thrash de los 90, fundamentalmente con el ingreso de Phil Anselmo, que cambió la esencia de Pantera, pero este señor tocaba como los dioses, un verdadero pulpo, que se fue joven a los 54 años en 2018 y que hoy estaría cumpliendo 62 años, Vinnie Paul. Pero bueno, arrancamos con la gran Katarina Nina Hagen. Aquí está esta gran artista alemana, como decía, que nació un día como hoy, un 11 de marzo de 1955 en Berlín del Este, actriz, cantante. En 1977 se va o traspasa la frontera en ese momento y se instala en Hamburgo, en la República, en la Alemania Occidental, y comienza su carrera. Forma la Nina Hagen Band en 1977. En el 78 publica el primer disco, que fue un éxito abrumador, con toda esa, porque era bailarina también, cantante, tenía un tono de cantante de ópera impresionante, y cautivó al público alemán con la Nina Hagen Band. En 1982 se disuelve la banda y ahí arranca su verdadera carrera en solitario, un verdadero ícono. Yo creo que muchos la van a recordar, esa versión de New York, impresionante, African Reggae, Don't Kill the Animals, que apareció, si no me equivoco, en el disco compilado de PETA, la organización que promueve o promulga los derechos de los animales, People Ethical Treatment for Animals, creo que así es el nombre, tratamiento ético para los animales. Ella participó con esta canción, como decía, actriz, una verdadera performer que, bueno, acá en este libro muy bueno de Juan M. Corral, por suerte nada que ver con un ex intendente de la ciudad de Santa Fe, One Hit Wonders y otras estrellas del pop olvidada. One Hit Wonder, tal vez por New York, dice: de ascendencia judía, la mujer estaba muy influenciada por la ópera y por el género progresivo de los años 70, de ahí esas performances algo ridículas a la que era tan dada y que provocaron que nunca fuera considerado un artista de calidad dentro del género de la New Wave. Craso y tremendo horror, era una flor de artista, y me hago cargo de esto. Como mucho es elogiable que se ganara cierta reputación como punk al provocar un escándalo en un concierto en el que simuló que se masturbaba. La mojigatez de algunos. La época dorada, antes de emprender su carrera en solitario, Hagen formó las bandas Automóvil, que fue el primer proyecto de ella, con la que obtuvo un éxito al versionar la canción TV Glotzer de White Punks, y de Nina Hagen Band, que ahí es en donde se empieza a hablar de Nina Hagen, de su banda. Luego, sin ocultar nunca su tremenda admiración por su amiga Len Lovich, fanática de Len Lovich, a la que imitaba hasta la saciedad y con la que colaboraría en el celebrado hit de los 80, Don't Kill the Animals, se dedicó a editar discos más bien pobres, mientras se convertía en una asidua colaboradora de debates en las que defendía su postura sobre cambios sociales y políticos, o donde presentaba sus testimonios sobre apariciones de seres extraterrestres. Bueno, esta versión de Nina Hagen no la tenía. Bueno,
habrá tenido un encuentro cercano del tercer tipo. Para mí es una gran artista. Solamente quedar en lo que hacía o llamarlo como algo absurdo, no sé, es menospreciar su arte. Acá también recomiendo este libro de Daniel Greenbank, Te amo, te odio, dame más. Cuenta su historia como productor y demás, y habla del festival Rock and Pop, que ahí viene por primera, creo que la única vez que vino a la Argentina. Se presentó el 11 de octubre, en el día primero. Ese día abrió el festival Fito Páez, que presentaba Giros, Hit, después Virus y Los Abuelos de la Nada. Dice Greenbank: después de la seguidilla de artistas locales llegó el turno de Nina Hagen, el gran número de la noche. La Hagen estaba en el mejor momento de su carrera, era un ícono absoluto del post-punk y había conseguido mezclar muy bien una imagen punk con el sonido del pop de la época. Y a todo esto, de manera muy astuta, había que sumarle su look, algo corrosivo y con un fuerte componente de glam. Imposible que no llegara al gran público. Su música se pasaba en discotecas y sonaba mucho en rock and pop. Estaría bueno que quienes hayan escuchado rock and pop en ese momento comenten a ver qué se pasaba de Nina. Yo me imagino que New York o African Reggae, que fueron para mí humildemente sus dos grandes hits. De hecho, fue la tapa del primer número de la revista Rock and Pop, que se editó ese mes, octubre de 1985, e incluía una cobertura del festival. Cuando se anunció que venía a la Argentina, se desató un run imparable en la previa, con la información de que sus shows eran escandalosos. Lo mismo pasó con los Guns en el 92, lo mismo pasó con Kiss. Se suspendió la primera visita de Kiss en el 83, si no me equivoco, porque decían que eran satánicos, que mataban pollitos, estupideces. Bueno, muchas veces, valga la redundancia, la estupidez humana puede más que el sentido común. Hubiera estado bueno ver a Kiss en el año 83 en la cancha de Boca. Acá, afortunadamente, todas estas estupideces que se pensaban, afortunadamente no se tuvieron en cuenta. Me acuerdo, sigue diciendo Greenbank, que en un programa de radio que conducía Juan Carlos Mareco, Pinocho, coincidieron Luis Landricina y Atahualpa Yupanqui, y en un momento, a propósito de la llegada de Hagen, surgió en la mesa el tema de las visitas internacionales. No está bueno por ahí personajes muy importantes de nuestra cultura, como don Luis Landricina y demás, preguntarles sobre visitas internacionales que no tienen mucho conocimiento, pero bueno. Obviamente que, influenciado por los comentarios previos, Landricina estaba que trinaba porque venían artistas polémicos del extranjero. Atahualpa lo dejó terminar y lo atajó. Don Luis, dijo Atahualpa, aunque a usted no le guste, es música, por más que venga de afuera. Mire que nosotros cuando vamos a otros países también somos de afuera, así que es bueno que la juventud tenga opciones para elegir qué escuchar. Le cerró la boca, culmina Daniel Greenbank. Está bueno esto para conocer lo que se generó y también la respuesta de Atahualpa Yupanqui, porque generalmente ese chauvinismo que hay dentro, fundamentalmente de expresiones fundamentalmente folclóricas y del tango, es decir, el rock es extranjerizante, ahora no tanto, obviamente, pero en esa época generan problemas, quilombos. Que alguien me diga cuántos incidentes hubo en un recital de heavy metal o de punk. Tal vez hubo más en otro tipo de festivales, pero bueno. Y acá este otro libro que recomiendo, de Emilio Curuchaga, de tablones y acordes, un viaje por la historia de los conciertos en los estadios de fútbol argentino, muy interesante. Acá se habla de la visita fallida de Kiss, que está bueno, y aparece acá el flyer, no era flyer, el folleto de esa época, o la entrada del Buenos Aires Rock and Pop. Y acá fíjense, viernes 11 de octubre, como decía, Nina Hagen primero, Los Abuelos, Virus, Hit, Fito Páez, era el número central. El sábado 12 fue In Excess, y el domingo 13, que cerró el festival, el que lo cerró justamente fue Mr. Charly García. Y ya que hablamos justamente de otro cumpleañeros, de alguien también que no pasó desapercibido y que dejó una huella dentro del metal, el señor Vinnie Paul, baterista, fundador de Pantera. Vincent Paul Abbott, su nombre real, nació en Abilene, Texas, el 11 de marzo de 1964, hoy estaría cumpliendo 62 años.
que formó, como decía, junto a su hermano, el recordado Dimebag Darrell, que fue asesinado en 2004 en pleno escenario. Formó Pantera junto a Rex Brown y Terry Glaze, que fue el primer cantante cuando Pantera tenía una onda totalmente glam metal o hair metal, bueno, esas bandas tipo Poison, Cinderella, nada que ver. Cuando entra Phil Anselmo, que era un pibe, tenía 18 años creo, como pasó más o menos con Faith No More y el ingreso de Mike Patton, revolucionó todo. Si bien el primer disco de Pantera con Phil Anselmo tiene todavía esas cosillas de hair metal, bien blandito, ya con el siguiente, que si no me equivoco es Cowboys from Hell, ahí se pudrió la cosa, se vio al verdadero Phil Anselmo y la banda, que los hermanos Abbott y Brown eran una aplanadora, y todo lo anterior con Terry Glaze fue, bueno, tómenlo como una especie de precalentamiento. De hecho, los Pantera a esos primeros discos no lo tenían muy en cuenta porque no los representaban en absoluto, y el cambio fue maravilloso. Es el Pantera que todos conocemos. Yo lo conocí por Cowboys from Hell. Lo otro después me enteré con el tiempo y ni perdí tampoco tiempo en escuchar. Sí, lo escuché, pero me pareció algo, pero que nada al lado de lo que vino con Phil Anselmo. En esta entrevista que le hace Madhouse, en realidad siempre la querida Madhouse aparece, cuando sacan este disco, Reinventing the Steel, en el 2000, acá aparece también el gran Vinnie Paul. Hay una pregunta interesante de Sebastián Feijó, porque al año siguiente se iba a pudrir todo, y premonitoria tal vez la pregunta de Sebastián Feijó y Frank Blumetti. Dice: ustedes parecen llevarse muy bien, ¿cuál es el secreto para mantener la misma formación durante tantos años? En el 2001, bueno, no solamente explotó Argentina, sino también Pantera. Respondió Vini: es simple, amamos la música que hacemos y nos damos espacio para cada uno. Somos una verdadera familia con todos los de la banda y del crew. Esos son los elementos mágicos. En primer lugar, tenés que amar lo que haces. Si lo haces por dinero, fama o cualquier otra motivación, eso arruinará las cosas. La música tiene que ser lo primero, decía este señor. Bueno, en el 2001, lamentablemente, esto se lo llevó el viento porque estaba con problemas en la espalda, justamente Vinnie Paul. Quiso tomar un descanso y cuenta la versión oficial que Phil Anselmo no quería seguir, y ahí, bueno, se pelearon. Ahí oficialmente se disuelve Pantera, se fue separando. Aparece Damage Plan, el proyecto de Vinnie Paul con su hermano, justamente, con Dimebag Darrell, hasta 2004, que es cuando, como decíamos, pierde la vida o es asesinado por un tarado, un fanático, un HDP, que bueno, me censurarían si digo lo que pienso de esa persona que le quitó la vida al gran Dimebag Darrell. Y bueno, hace poco se armó un nuevo Pantera, está Charlie Benante de Anthrax, creo que está Zakk Wylde, por favor corríjanme, y los miembros vivos, Anselmo y Rex Brown. No sé, puede estar bueno, pero qué sé yo, tengo ahí mis dudillas. Además, Vinnie Paul, después de esa... Nunca se terminó de esclarecer si se separaron definitivamente. Parecía que sí, porque no se daban señales de vuelta. Pero bueno, luego de Damage Plan y lo que pasó con Dimebag, al tiempo formó Hell Yeah, su último proyecto, Vinnie Paul, con el que grabó algunos discos. Y tenía un proyecto del que habla en esta entrevista en la Madhouse, llamado Tres Diablos, una banda tributo a los ZZ Top, que la tenía junto a Dimebag y junto a Rex Brown, que surgió, decía, por su fanatismo y amor inconmensurable hacia los gloriosos ZZ Top, para mí una de las mejores bandas de la historia y con el mejor look de la historia. Bueno, tenían también este proyecto. Hoy estaría cumpliendo el gran Vinnie Paul
62 años. Por eso, bueno, ahí mostraba el Reinventing the Steel y fundamentalmente esta revista Madhouse, que lo tiene ahí en donde se sentía a gusto, ahí dándole a los parches, a la bata, sin asco. Bueno, comentarios: ¿sabías que cumplían años? Cuando Nina Hagen cumplía 9 años, nacía Vinnie Paul. Un día como hoy, un 11 de marzo. Decime cómo te marcaron o no. ¿Fuiste a ver a Nina Hagen cuando tocó en el Festival de Rock and Pop? Obviamente tenés que tener más de 50 más o menos para contestar esta pregunta. ¿Recordás a Nina Hagen? Como yo, ¿le pusiste alguna mascota el nombre Nina por justamente Katharina Hagen, esta gran artista alemana? Bueno, yo pues soy fanático, me encanta y me encantan los looks de Nina Hagen, me encantan, de chico ya me gustaban. Y fuiste a ver a Pantera, si sos batero te marcó, Vinnie Paul, ¿y qué característica resaltarías, como si sos batero obviamente, de Vinnie Paul? Eso también me interesa saber. Comentarios, me gusta, y ya que estás te suscribís al canal, sabés que es gratuito y ayudás muchísimo con tu suscripción a este canal hiper melómano. Acá muestro, tengo que hacer malabares, pero quiero mostrarlos a los dos. ¿Sabías que un 11 de marzo nacía en 1955 en la antigua República Democrática Alemana, Alemania Oriental, como quieras llamarlo, Katharina Nina Hagen, la gran Nina Hagen? Y también un día como hoy, de 1964, en Abilene, Texas, nacía el señor Vinnie Paul, el gran baterista de Pantera, que hoy estaría cumpliendo 62 años.